Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema que se me ha asignado, que es un tema muy interesante, muy importante y a veces muy poco tocado, pues, en los diversos congresos de ciencias penales, a pesar de su importancia. Lo primero que habríamos que indicar sobre el tipo penal es que este concepto de tipo penal hace referencia, ¿ya? Hace referencia a dos subconceptos, o está compuesto por dos subconceptos. Primero, a, un, a una descripción fáctica de una conducta prohibida, ¿ya? Y asimismo, a una consecuencia jurídica, que cuando hablamos de tipos penales, nos referimos pues a sanciones, que no necesariamente serán penas privativas de libertad, pero seguramente, principalmente sí, ¿ok? Pero seguramente que principalmente sí. Entonces, el tipo penal está compuesto, ¿ok? El tipo penal está compuesto por una primera parte que es descriptiva, fáctica, y que regula una conducta prohibida. Y en un segundo término, el tipo penal deberá contener, ¿ya? Deberá contener una consecuencia jurídica que, como decía, es una pena y principalmente serán las penas privativas de libertad. Partiendo de ese concepto, debemos referirnos a los diversos tipos penales que existe en nuestro Código Penal. Incluso a nivel teórico se hace una división de los elementos de los tipos penales existentes. Una primera división para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando respecto a los tipos penales, la podemos encontrar cuando nosotros señalamos que estamos ante un tipo penal común o cuando estamos ante un tipo penal especial, también conocido como delitos comunes o delitos especiales. Una primera tipología de tipo penal. ¿Cuál será la diferencia entre a qué hacemos referencia cuando señalamos que estamos ante un tipo penal común o un tipo penal? El tipo penal común es aquel que regula una conducta prohibida, ¿ya? Una conducta prohibida que puede ser cometido a título de autor por cualquier persona. Es decir, el tipo penal no establecerá, ¿ok? No establecerá algún requisito especial para ser autor de esta conducta delictiva. A diferencia de lo que ocurre en los tipos penales especiales, porque un tipo penal especial más bien sí regula requisitos indispensables para que una persona pueda ser considerada autora de este tipo penal. Es decir, en un tipo especial no cualquiera puede ser autor, solo los que la norma lo señale como tal. Ejemplo, si nosotros vamos al artículo 106 del Código Penal, dice lo siguiente: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad de tantos años. Pregunto, ¿en ese supuesto estamos ante un tipo penal común o especial? Recuerden, el concepto será común si es que el tipo penal no establece ningún requisito, sino por el contrario, da una aproximación genérica y señala que cualquiera puede ser autor de ese tipo penal. Cuando nos dice el 106, homicidio simple, el que mata a otro, no está pidiendo pues ningún requisito o no está exigiendo ningún requisito especial para la autoría de estos tipos penales. Por lo tanto, estaremos ante un tipo penal común. ¿Ok? Y un tipo penal especial será, por ejemplo, los regulados en el título 18 de nuestro Código Penal, el 386. Colusión: el funcionario o servidor público que se colude, ¿no? o lo que señala la norma, ¿no? Que concertándose con los interesados
en ese supuesto, si ustedes caen en cuenta, el tipo penal ya no señala que cualquiera puede ser autor de ese delito, sino circunscribe el círculo de posibles autores y lo señala de manera expresa a solo los funcionarios o servidores públicos. No cualquiera, solo los funcionarios o servidores públicos. Entonces es una primera subdivisión de tipos penales, por tipo penal común, tipo penal especial. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Es según el quién puede ser autor, según el autor. ¿Ok? Ojo que me refiero en esta primera clasificación de tipos penales, me estoy refiriendo solo a la autoría, ¿ya? Porque en cuanto a la participación, debe quedar claro que no hay ninguna limitación. Puede ser partícipe cualquiera. Cuando digo partícipe, me refiero a instigación y a complicidad. Complicidad en sus dos vertientes, primaria y secundaria. ¿Ok? Una segunda clasificación de los tipos penales lo encontramos a partir del criterio de bien jurídico protegido. Hay algunos tipos penales que protegen un solo bien jurídico. Hay otros que protegen más de un bien jurídico. ¿Cómo se llamará al tipo penal que proteja un solo bien jurídico? Se le denomina delito uniofensivo o tipo penal uniofensivo. ¿Por qué? Porque protege a un solo bien jurídico. Por el contrario, al que proteja a más de un bien jurídico será denominado tipo penal, ¿ok? Tipo penal pluriofensivo. Pluriofensivo. Hay más de un bien jurídico, ¿ok? Protegido. Vamos a poner ejemplos. Un tipo penal uniofensivo, para seguir con el ejemplo de homicidio simple, será el 106. Porque, ¿cuál es el bien jurídico? El único bien jurídico protegido en este tipo penal. ¿Cuál es el único bien jurídico protegido? Mejor dicho, la vida. La vida. ¿Ok? Entonces, el delito de homicidio protege el bien jurídico vida, solo la vida. Como hay un solo bien jurídico protegido, es un tipo penal uniofensivo. ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Ok. Y por otro lado, cuando hablamos de bienes jurídicos pluriofensivos, señalaba yo que había más de un bien jurídico protegido. Este es el caso del delito de colusión agravada. El delito de colusión agravada no solo protege la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, ¿ok? Eso es lo que protege el tipo penal base, pero en la colusión agravada, además de ese bien jurídico protegido que es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, exige o protege también el patrimonio estatal, porque para estar en un supuesto de colusión agravada se exige que exista afectación patrimonial, que se haya afectado las arcas del Estado. Entonces, en ese supuesto tenemos dos bienes jurídicos protegidos: imparcialidad en la actividad contractual del Estado, pero también el patrimonio estatal. Como hay más de un bien jurídico protegido, estamos ante un tipo penal, ante un delito tipo penal pluriofensivo. Ahora, otro criterio. Recuerden que ese criterio es de acuerdo a cuántos bienes jurídicos protege. Otro criterio de clasificación de los tipos penales regulados en nuestro Código Penal lo encontramos a partir del criterio de la forma de consumación del tipo penal. ¿Ok? De la forma de consumación del tipo penal, es decir, en qué momento se comete el delito, en qué momento se consuma el tipo penal, cómo se consuma el tipo penal. A partir de este criterio, la clasificación es la siguiente. Tendremos delitos instantáneos, más propiamente delitos de consumación instantánea, delitos de consumación permanente, y hay otro tercer subtipo que podemos señalar como delitos de consumación instantánea, pero que causan estado. Vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Ok? Recuerden,
el criterio que estamos desarrollando en esta subdivisión de tipos penales está referido a en qué momento se consume el tipo penal, cómo se consume el tipo penal. ¿Ok? Delitos de consumación instantánea. ¿Cuál es un delito de consumación instantánea? Primero, ¿a qué hace referencia la consumación instantánea? Dice la teoría que será o estaremos ante un delito de consumación instantánea cuando el verbo rector del tipo penal, ojo, el verbo rector del tipo penal, esto es, el que mata a otro. ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es la acción típica? Matar, ¿verdad? Se cometa en un solo acto, en un momento, en un instante. El que mata a otro, yo mato en un instante. Yo le meto un balazo a Pedrito. Pedrito muere en un instante, ¿verdad? Lo maté en un solo instante. O sea, yo cometí el verbo rector en un solo instante. Homicidio simple, entonces, es un delito de consumación instantánea. No es que el delito se consuma en varios momentos. El delito se consuma en un solo momento. Delito de consumación instantánea. Entonces, ya tienen el ejemplo. Homicidio simple. Así también lesiones, robo, hurto, entre otros. Vamos al delito de consumación permanente, es decir, aquel delito, aquel tipo penal que no se consuma en un solo momento, sino que la situación de antijuricidad, refiriéndonos en términos de teoría del delito a partir de una teoría tripartita, la antijuricidad de la conducta se mantiene en el tiempo, se prolonga en el tiempo. El verbo rector se realiza de manera constante, no en un solo acto, sino de manera constante. ¿Qué ejemplo me pueden dar? ¿Cuál es un ejemplo de un delito de consumación permanente? El clásico ejemplo, secuestro, ¿verdad? No es que yo te secuestro en un momento y ya se consumó el tipo penal, no. Yo te secuestro hoy, 12 de octubre, a las 6:29, y mantengo esta situación de antijuricidad, ¿ok? Esta conducta prohibida, realizo el verbo rector, el que priva de la libertad a otra persona, etcétera, en el tiempo, se prolonga. Entonces, la consumación del tipo penal la prolongo en el tiempo, se prolonga, se extiende. ¿Ok? Ese es un delito de consumación permanente. Se sigue consumando a lo largo del tiempo. Yo no es que te secuestro hoy, te secuestro mañana, sino que te secuestro hoy y la situación antijurídica de privarte de tu libertad se mantiene en el tiempo. Hay otra subdivisión, hay otra tipología de estos tipos penales, delitos, según el momento de su consumación, que son aquellos que causan estado, así se les denomina, que causan estado, causan alguna situación en particular a partir de su consumación. Por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito además especial. ¿Por qué era especial? Como señalaba al principio de esta clase, delito especial porque el autor no podrá ser cualquier persona, sino solo el que la norma señale. En este caso, el funcionario servidor público. El funcionario servidor público que se enriquezca, dice el tipo penal, de manera ilícita, que aumente su patrimonio de manera injustificada y no lo pueda sustentar, que muestre un desbalance patrimonial, estaría cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito. El tema aquí viene en que la discusión es, a ver, el delito de enriquecimiento ilícito es un delito de consumación instantánea o de consumación permanente. Era la discusión, ¿no? O sea, yo en el delito de enriquecimiento ilícito lo cometo en un solo momento o lo cometo en un momento, pero se prolonga. Es decir, hay una prolongación, es un delito permanente. Algunos decían que yo me enriquezco en un solo momento, ya se cometió el tipo penal. Otros dicen, no, yo desde que me enriquezco y me mantengo en esta situación de desbalance patrimonial, se sigue cometiendo el delito, hay una consumación permanente. ¿Por qué es importante esta discusión más allá de una discusión académica? Más allá de si es instantáneo, permanente, más allá de las categorías. ¿Cuál es la relevancia práctica
de esta división y de señalar a un delito como consumación, como delito de consumación instantánea o como delito de consumación permanente. La importancia práctica radica, estimados amigos, en los plazos de prescripción, así como los posibles supuestos de flagrancia, ¿ok? Porque claro, si yo digo, yo me enriquezco en este momento, ya se consumó el tipo penal, supongamos 2020, y yo en el 2022 aún tengo ese dinero con el cual me he enriquecido, yo diré, ojo, que el tipo penal se cometió en el 2020, ¿ah? ¿Ok? Ojo que el tipo penal se cometió en el 2020. Hoy 2022 no es que yo siga cometiendo el tipo penal, porque es un delito de consumación instantánea. Ya se cometió en el 2020. Yo en el 2022 ya no estoy cometiendo el delito. Es más, en el 2021 hubo una modificatoria. A mí no se me puede aplicar la modificatoria. A mí me tienen que procesar por el tipo penal que estaba vigente en el 2020, porque ahí se cometió y se cometió en un momento. Una teoría dirá eso. Una postura, perdón. La otra postura dirá, ojo, que el delito de el delito de enriquecimiento ilícito no es un delito de consumación instantánea, es un delito de consumación permanente. Es decir, la situación antijurídica se prolonga en el tiempo y tú sigues consumando ese tipo penal en cuanto te mantengas enriquecido, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, si bien es cierto, en el 2020 te empezaste a enriquecer, hoy te sigues manteniendo enriquecido. Es un delito de consumación permanente. Dos posturas. ¿Cuál ha sido la solución de alguna forma que se le ha buscado dar a este problema? Y es la postura que yo acojo respecto al delito de consumación, perdón, al delito de enriquecimiento ilícito, sin que la doctrina ni la jurisprudencia sea pacífica sobre este tema. Yo creo que estamos ante un delito de consumación instantánea que causa Estado. Repito, un delito de consumación instantánea que causa Estado. Esto es, el verbo rector del tipo penal se realiza en un momento. Yo me enriquezco en un momento. Yo realizo la conducta antijurídica en un momento. Pero a partir de la realización de esta conducta prohibida, ¿ok? A partir de la realización de esta conducta prohibida, se genera una situación atípica, se genera una situación especial, se causa Estado, porque me enriquecí y eso provocó una situación especial que es que yo me mantenga enriquecido. Pero no es que yo me esté enriqueciendo todos los días, ¿ah? Yo me enriquecí en un momento. La situación que haya causado, eso es distinto, ¿ok? Esa es la postura que yo acojo respecto al delito de enriquecimiento ilícito, ¿ya? Que es otra de las formas, ¿ok? Es otra de las formas en las cuales se puede dividir los tipos penales. Los tipos penales. Hay otro criterio para dividir los tipos penales, que es el referido a delitos, seguramente ustedes han escuchado, los delitos de lesión y los delitos de peligro. ¿Cuál es el criterio? Afectación o proximidad en la afectación al bien jurídico, para ser más exacto. Proximidad a la afectación del bien jurídico. ¿Ok? Proximidad a la lesión del bien jurídico. Recuerden que el anterior criterio estaba referido al momento en que se consume el tipo penal. Este está en qué proximidad, en qué distancia, ¿okay? En qué distancia se está vulnerando o poniendo en peligro el bien jurídico. Entonces hay delitos de lesión y hay delitos de peligro. Y estos delitos de peligro, a su vez, se dividen en delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. ¿Ok? Siendo los delitos de lesión aquellos supuestos en los cuales el bien jurídico protegido ha sido vulnerado, ha sido menoscabado, dañado, ¿ok? Ejemplo, homicidio simple. Volvamos al típico ejemplo, homicidio simple. El que mata a otro. ¿Qué es lo que está pidiendo el tipo penal? El tipo penal está pidiendo que se dañe el bien jurídico. ¿Qué bien jurídico? Vida, la vida. Una vez que se afecta la vida, cuando se le quita la vida a otra persona, a través del verbo rector, matar, estaremos ante un delito de lesión. Se ha lesionado el bien jurídico,
vida. Pero hay otros tipos penales, estimados amigos, que no exigen, pues, que se afecte el bien jurídico como tal, sino serán más bien tipos penales que regulen conductas que, sin afectar el bien jurídico, pongan en peligro el bien jurídico. Es decir, estamos ante supuestos de adelantamiento de la barrera punitiva con efectos o con la búsqueda a efectos de prevención, ¿ya? Porque el derecho penal no solamente debe llegar, dicen, cuando se ha afectado el bien jurídico, sino debe sancionar también toda conducta que resulte peligrosa para el bien jurídico. Un ejemplo de un delito de lesión, perdón, un delito de peligro, lo vemos en el delito de negociación incompatible. El delito de negociación incompatible, que también es un delito especial, que es un delito de consumación instantánea, regula aquella conducta del funcionario público, dice el tipo penal, que se interese indebidamente. Que se interese indebidamente en la contratación estatal. Y ojo que este tipo penal no exige que haya afectación patrimonial, no exige que la contratación finalmente haya sido dada a determinada persona, sino que el funcionario público muestre un interés indebido. O sea, que ponga en peligro el correcto funcionamiento de la administración pública. Otro ejemplo de delito de peligro, ya un poco más referido a delitos que lastimosamente suceden el día a día, es el delito de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo. El delito de conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro abstracto, porque tú puedes cometer el delito, estar en flagrancia, cuando tú estés manejando en una vía, así esté vacía, así sea horas de la madrugada, así tú digas, pero aquí no había nadie, ¿a quién estoy poniendo en peligro? Se considera igual un delito de peligro abstracto. O sea, es delito, a pesar de que no exista ninguna persona, a pesar de que tú estés en un descampado. El simple hecho de manejar, de prender tu carro y ponerlo en movimiento, estando tú bajo los efectos del alcohol, se señalará que estamos ante un delito de peligro abstracto, se habrá cometido el tipo penal, porque se busca, ¿ok? Se busca proteger a la sociedad. Así no haya un peligro concreto, por eso es un delito de peligro abstracto. Es decir, así no exista una situación real de riesgo. Dice la norma, bastará una situación potencial de riesgo. Cuestionable, sí, cuestionable, pero está actualmente permitido la regulación de estos tipos penales de peligro abstracto, ¿ok? De peligro abstracto. ¿Qué otra clasificación podemos encontrar respecto a los tipos penales? Tenemos a los tipos penales cerrados y abiertos. Es otra clasificación. ¿Cuál es el criterio de esta clasificación de tipos penales cerrados y abiertos? El criterio es el siguiente. Será un tipo penal cerrado si es que la norma, el tipo penal, establece todos los elementos del tipo penal en esa disposición. ¿Ok? Repito, será un tipo penal cerrado cuando todos los elementos del tipo penal estén regulados en esa disposición. Será, por el contrario, un tipo penal abierto aquella norma, aquel tipo penal en el que no todos los elementos del tipo penal se encuentren regulados en esa disposición, sino que hará una remisión a otras normas, lo que se conoce también como tipos penales en blanco. ¿Ya? Un tipo penal cerrado, un ejemplo de un tipo penal cerrado, homicidio, lesiones, porque todos los elementos del tipo penal están regulados, establecidos,
en la disposición que se encuentra en nuestro Código Penal. Y un tipo penal abierto es el que deja posibilidad, o más bien nos obliga a remitirnos a otras disposiciones normativas. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo penal? Los clásicos ejemplos son los delitos tributarios, que te piden que vayas a reglamentos de tributación, los tipos penales de medio ambiente también, por ejemplo, que también exigen pues que vayas a algunas normativas reguladas en otros estatutos. ¿Ok? Algo más que yo les quería señalar respecto al tipo penal. El tipo penal cumple funciones. Una primera función que a mí me parece la más importante, sin lugar a dudas, del tipo penal es una función garantista. Una función garantista en el sentido que si es que no tenemos un tipo penal claro, nosotros no podemos saber cuál es la conducta prohibida. Por eso está también estrechamente vinculado con el principio de legalidad. La única forma que yo no cometa un ilícito penal es que yo sepa de manera previa cuál es la conducta prohibida, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo evitar cometer un ilícito? Primero, sabiendo cuáles son los alcances de la prohibición. Y para saber cuáles son los alcances de la prohibición, tenemos que tener un tipo penal claro, con prohibiciones expresas, no con palabras capciosas, no con palabras que dejan ambigüedades, sino tipos penales claros. Un poco ya más refiriéndonos a principios de legalidad, ¿cuáles son los subprincipios de legalidad? Taxatividad, claridad, lex certa, lex scripta, ¿verdad? Se debe cumplir con todos esos principios. Se debe cumplir con todos esos principios para nosotros señalar que se está además cumpliendo con la función garantista que se le asigna a los tipos penales. Así también tenemos una función sistemática. La función sistemática está regulada, o mejor dicho, está orientada la función sistemática a dividir en nuestro Código Penal, en la parte especial, los delitos, ¿ok? Los delitos de acuerdo a determinados, por ejemplo, delitos contra el orden económico, en tal capítulo. Delitos contra la administración sistemática, ¿ok? También una función dogmática, por supuesto, porque, por ejemplo, en el título 18, que son delitos contra la administración pública, no se aplica la misma teoría para definir autoría y participación que los regulados en los primeros artículos del Código Penal. Para el delito de homicidio se aplicará teoría de dominio del hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y para la teoría y para los delitos contra la administración pública se aplicará la teoría de infracción de deber. Entonces también hay una función dogmática. Respecto a los tipos penales. Por último, estimados amigos, el tipo penal en su composición tendrá elementos objetivos, tendrá elementos subjetivos. Un elemento objetivo, ¿cuál es el elemento objetivo del tipo penal? Cuando hablamos de tipicidad objetiva, por ejemplo, el que mata a otro, tendremos que descripción de la conducta, matar a otro, el hecho. Y la tipicidad subjetiva es el que mata a otro. Si es que no te dice o no te menciona el tipo penal con culpa, con negligencia, se debe asumir que es con dolo. Entonces habrá un elemento subjetivo en el tipo penal que está referido a la forma
cognitiva en la que ha sido realizada la conducta, esto es, con dolo, con culpa. Y luego podremos entrar a una discusión ya un poco más profunda, si es que aceptamos en primer término el dolo directo, también conocido como dolo de primer grado, el dolo indirecto, también conocido como dolo de segundo grado, y el dolo eventual, ¿no? Así también la culpa consciente y la culpa inconsciente, estas 5 categorías dentro de los elementos subjetivos del tipo penal, ¿ok? Del tipo penal. Para llegar a la conclusión de que una persona ha cometido el delito, se tienen que probar todos los elementos del tipo penal. Ya, eso es muy importante. Cuando hablamos de tipicidad, como les repito, para cerrar la idea, no podemos dejar de mencionar al principio de legalidad. No podemos dejar de mencionar al principio de legalidad. Si es que no hay una norma clara, no hay una norma cierta, no se puede aplicar el tipo penal. Si es que la conducta no está, también hablando de aplicación de las normas penales en el tiempo, si la conducta penal no está tipificada de manera previa a la comisión del delito, tampoco podremos hablar de la comisión de un delito, dado que en su momento no estuvo regulado. Voy a cerrar la ponencia haciendo referencia y dejándoles un dato. Todo tipo penal, ojo con lo que les voy a decir, todo tipo penal acepta, según la Corte Suprema, 2 formas de comisión. ¿Ok? Hay comisión por acción y hay comisión por omisión. Es decir, yo puedo cometer cualquiera de los delitos regulados en la parte especial, con una conducta activa o con una conducta inactiva. Es decir, por hacer algo o por dejar de hacer algo. ¿Ok? Yo puedo cometer homicidio haciendo algo, por supuesto, matando a otra persona. Meto un balazo a una persona, ok, yo cometí delito. Ahí no hay discusión. El tema viene si es que se puede cometer en una conducta omisiva. Sí se puede. El código así lo reconoce. ¿Cómo yo cometo un delito de homicidio dejando de hacer algo? O sea, sin haber hecho algo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo reciente, en las marchas de la imputación, voy a contar un poco lo que ha sido la imputación. En las marchas del 14 de noviembre del año 2020, donde murieron 2 jóvenes que estaban protestando en las marchas, Brian Pintado y Iti Sotelo. La imputación contra los policías era, ok, tú has cometido el delito de homicidio, vamos a poner homicidio simple nada más, ya aquí había un tema de homicidio agravado por vulneración de derechos humanos, pero vamos a poner homicidio simple para que entiendan ustedes el ejemplo, por haber realizado algo, es decir, en la modalidad de comisión. Tú disparaste perdigones de plomo en la cabeza de Brian Pintado, murió. Esa era la imputación contra los efectivos policiales. Y contra Manuel Merino de Lama, contra Antero Flores Arauz, contra las personas, altos funcionarios, la imputación era la siguiente. Tú también has cometido el delito de homicidio, no por hacer algo, ¿no? Yo no te digo que tú has disparado, pero tú tenías posición de garante, omisión por omisión, tenías posición de garante. Tú, pudiendo haber evitado el resultado, no hiciste nada, incumpliste tu deber. En términos penales, es igual de reprochable una modalidad de comisión como de omisión, cualquiera de las 2 modalidades. ¿Ok? Bueno, esperando que haya quedado claro, si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto la responderé. Gracias por su atención.